sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al tercer programa de Verdades que Incomodan. Esta noche tenemos dos invitados. Por un lado, lo tenemos presente acá al exdiputado, a Ramón Rana Villa, conocido en el mundo de la política como Rana Villa. Así que lo tenemos a él como invitado y por supuesto me acompañan como en todos los programas, la señorita Emilia López, periodista, y el francotirador, Nico Ruiz. Bienvenido a todos al programa. Muchas gracias, Sergio, querido. ¿Qué tal? El placer de estar acá como siempre, Bueno, como cada noche. El tema de hoy, la verdad que es un tema... Es un tema complicado. Es un tema complejo, muy complejo. Uh-huh. Hoy vamos a hablar sobre el Fondo de Reparación Histórica. Un fondo que dio mucho que hablar en su momento y investigando el tema logramos dar con un artículo pero muy interesante de la doctora, de la filósofa Cora Paulisi. Cora está presente ahora vía telefónica, va a charlar con nosotros. Yo le voy a contar un poco, antes de charlar también con Ramón Villa, voy a contarle un poco quién es Cora Paulisi. Bueno, Cora Paulisi es doctora en Ciencias Humanas, es especialista en políticas sociales, es licenciada en Filosofía y profesora de Filosofía. Es becaria postdoctoral del CONICET, también es profesora auxiliar de Filosofía y Teoría Política y de la Maestría y Especialización en Derechos Humanos en la Facultad de Humanidades de la UNSA. La tenemos a Cora vía telefónica. Cora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a vos por prestarte a esta entrevista. La verdad que estuvimos leyendo todo lo que estamos en el piso. Estuvimos leyendo tu artículo, ese artículo muy bueno que hiciste respecto del Fondo de Reparación Histórica. Bueno, es un tema que ha dado mucho que hablar en la provincia en su momento y queríamos preguntarte precisamente, Cora, ¿cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a investigar sobre el Fondo de Reparación Histórica? Bueno, ese artículo forma parte de una investigación muy larga, de muchos años, que tiene como efecto, digamos, mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral en la cual trabajé, digamos, la relación entre gobernados y gobernantes, puntualmente los programas de gobierno dirigidos a poblaciones pobres y desocupadas, situado, codificado en políticas sociales sociolaborales en Argentina y en Salta, y la relación con prácticas de resistencia y autogobierno, así lo llamamos puntualmente, de los trabajadores, trabajadoras, desocupados, desocupadas y piqueteros, piqueteras nucleados en la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, la UTD Mosconi, en un periodo extenso que fue entre 1995 y 2013. Y en todo ese recorrido, digamos, desde una perspectiva muy particular, que está anclada en la filosofía contemporánea, y todo un recorrido genealógico, o sea, un recorrido de los diferentes cruces históricos que nos permiten llegar a hacer esto que estamos viendo, o sea, cómo la UTD se instala como tal, cuáles son las políticas sociales que ejercen ciertas prácticas de gobierno sobre ciertas poblaciones y territorios. En el último periodo, cuando la práctica piquetera ya no es la misma que allí en el 96, 97, incluso 2000, 2001, etcétera, la instalación de un dispositivo específico de gobierno, como fue el Fondo de Reparación Histórica, de la mano de un conjunto de otros dispositivos, ¿no? Dispositivo pensado no como un mecanismo, sino como un conjunto heterogéneo de discursos, de prácticas, de técnicas, de intervención sobre las poblaciones y los territorios, volvía como a poner en juego, en jaque y de manifiesto la historia rica de
de los hidrocarburos en Salta, entre la reparación, que es algo que ha sido una lucha histórica de quienes fueron piqueteros, pero también de quienes eran los trabajadores y son ex-especianos en la actualidad, y de las prácticas de resistencia. Entonces, el Fondo de Reparación Histórica volvía a enmarcar estas prácticas de lucha y estas prácticas de gobierno en un presente más cercano. Así llegó al fondo y ese artículo es parte de todo ese proceso de muchos años de investigación. Cora, bueno, me acompañan en el piso Nicolás Ruiz y Emilia López, que bueno, te están escuchando y ellos también obviamente tienen preguntas para hacerte. En mi caso, Cora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nicolás Ruiz te saluda. Es realmente maravilloso el trabajo que has plasmado. No escucho bien, no escucho bien. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, ¿ahí me tomás bien? No lo escucho, solo lo escucho a Sergio. Bueno, Cora, volvemos por esta parte. También nos acompaña, te quería comentar, el diputado Ramón Villa. Ramón Villa fue diputado por el departamento Rivadavia, precisamente uno de los 3 departamentos en donde estaba focalizada, digamos, este fondo de reparación histórica. Ramón fue diputado entre el 2009 y el 2021, ¿no? Pues fue parte también de la comisión, porque se armó una comisión de seguimiento. A mí me gustaría, Cora, invitarte a ver un video en donde el gobernador de aquel momento, el gobernador Juan Manuel Urtubey, de poder ver convertido hace en el realidad lanzamiento un sueño de muchos hermanos de este departamento San Martín, del departamento Orán, de Rivadavia. Juntos aquí desde Embarcación hemos podido lanzar este fondo de reparación histórica que, como lo dije en mi mensaje, probablemente no alcance a cambiar la historia de estos pueblos, pero sí creo que va a generar una fuerte recuperación en aquellas obras de infraestructura básicas que necesitamos. Estoy hablando de agua, de saneamiento, de pavimentación. Un título que hemos obtenido a través de una negociación internacional de 800 millones de pesos, más 100 millones más que va a poner la provincia de los propios fondos de regalías. Con estos fondos se van a contratar acá. No hay un cheque en blanco al gobierno, ni mucho menos. Hay una ley de la legislatura provincial que ha determinado 176 obras puntualmente, con nombre y apellido cada obra. Esas obras, algunas se van a hacer vía administración municipal, como venimos haciendo muchas obras en la provincia, y muchas otras se van a hacer por licitación pública que se empiezan a publicar a partir de mañana. ¿La unidad ejecutora será la encargada de poder controlar la ejecución? La unidad ejecutora es la responsable de controlar la ejecución en tiempo y forma de estas obras, y también de la interacción con la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento que se ha creado en la ley. ¿Cuál es el trabajo que va a tener el doctor Rodolfo Urtubey en todo esto? Esencialmente velar porque estas obras se hagan en tiempo y forma, que se maximice con los recursos que tenemos todas estas obras y que podamos realmente controlar la ejecución, porque acá no estamos hablando porque había que coordinar el trabajo de todos, porque estamos hablando de obras que históricamente hizo Vialidad por un lado, otras obras que hace la empresa de agua, otras obras que hace salud, otras que hace seguridad, otras que hace educación. Bueno, la coordinación de todas esas áreas va a estar a cargo de esa unidad. Plan de trabajo para... De las obras. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la primera obra, la segunda o son simultáneas? No, vamos a ir haciendo las licitaciones sobre la base de las publicaciones de los proyectos, pero estimamos que en el transcurso de los próximos días puede llevar, por una cuestión administrativa, unos cuantos días, pero ir llamando a todas las licitaciones prácticamente en forma... Bueno, ahí pasaba un poco esa entrevista en donde el ex gobernador Urtubey daba a conocer, ¿no?, el Fondo de Reparación Histórica. Yo tomo una parte de tu escrito, Cora, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. En donde vos decís, con respecto al Fondo de Reparación Histórica, que en la provincia de Salta, a través de la ley 7691, sancionada el 7 de noviembre de 2011, fue autorizada la emisión de títulos de deuda por un monto de hasta 220 millones de dólares, garantizado con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas de la provincia de Salta. Ese dinero, integraría el denominado Fondo de Reparación Histórica para la realización de obras en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Los fondos destinados por el Fondo de Reparación Histórica serían utilizados para obras consensuadas
con autoridades municipales y representantes de organizaciones intermedias. Es decir, ¿por qué hubo tanta resistencia, Cora, por parte de la Unión de Trabajadores Desocupados a este fondo de reparación? No hubo resistencia. La resistencia no fue estrictamente al fondo, sino a la modalidad al proceso de implementación. ¿Cómo es? Porque el fondo, la reparación histórica, creo que todos sabemos que es algo histórico en la lucha de los trabajadores ex-YPFianos, o sea, no solamente a nivel de infraestructura, sino, por ejemplo, reconocimiento de jubilaciones, el trabajo digno, etcétera. Entonces el Fondo de Reparación Histórica fue cuestionado en el modo de aplicación, primero porque no se aplicó en su totalidad, se aplicó de manera fragmentada, no se le otorgaba a las organizaciones, digamos, el fondo económico que le permitiera a la organización realizar las obras a partir de sus experiencias, de sus procesos laborales. La UOCRA también se manifiesta en varias de las organizaciones de trabajadores desocupados del Departamento General San Martín, y una de las más radicales, el proceso de manifestación que realizó un corte de ruta largo y después se va de las negociaciones, es la UTD. Porque la UTD manifiesta, pero lo que creo que hay que comprender es por qué la UTD expresa su salida de las negociaciones en ese momento, y su pedido de que los fondos sean otorgados a la organización, y la organización, a partir de toda una historia de organización del trabajo, pudiese ejecutar esos fondos, ¿no? Pensemos que la UTD es una organización de trabajadores y desocupados que se instala entre el 96 y el 97 puntualmente, y tiene todo un proceso muy largo de formación de trabajadores, de toda una cultura de lo que ellos llaman el trabajo a pala o el trabajo a mano, no de una afirmación que tiene que ver con nuestro trabajo, nuestra dignidad. La UTD ha construido barrios, escuelas, ha alimentado, forestado, fumigado, digamos, tiene todo un proceso de formación en infraestructura y etcétera, que tiene que ver con ciertas prácticas de autogobierno que ponen ciertos límites a ciertos modos de ser gobernados, y por ejemplo, aquí, digamos, no era una resistencia al fondo, sino a ciertos procesos de ejecución. Vos sabés, Cora, que, perdón que te interrumpa. Sí, no, está bien. En abril del 2013, en Clarín se publicó un informe de la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina, Fundara, una fundación en que tengo entendido le pertenece al doctor Romero, ¿no? Al actual senador Juan Carlos Romero. En este artículo, en esta publicación, se denuncia pérdidas millonarias para la provincia de 187 millones de dólares debido al desmanejo que hubo en la ejecución del Fondo de Reparación Histórica. Según el informe, Cora, Salta perdió en 6 meses 84 millones de pesos por la especificación del préstamo, ¿no? Por su colocación a plazo fijo en el Banco Macro, puntualmente, a una tasa menor a la que el mismo banco otorgaba por un monto de $10.000, por dar un ejemplo. Según este informe, las obras que fueron licitadas no se comenzó en tiempo y forma porque faltaban licitar otras obras también. Se anunciaron, como decía el gobernador recién en el video que veíamos, obras por 175 obras, de las cuales al momento de la denuncia de Fundara había solo 78 licitadas, 45 en ejecución, pero con avances mínimos. Según Fundara, por departamento se ejecutó muy poco de lo que estaba planificado en el Fondo de Reparación Histórica. Por ejemplo, en Rivadavia, de las 48 obras, como vos también lo mencionás en tu informe, en tu investigación, de las 48 obras programadas solo se ejecutaron 10. En San Martín, por ejemplo, de las 20, de las 66 obras planificadas se ejecutaron 20, y en Orán, de las 57, 13 obras, es decir, casi menos del 30% de lo que había anunciado en su momento el gobernador Urtubey. Vos también, digamos, y eso quería poner el acento, señalá
la posibilidad, ¿no?, de que a partir de todo este desmanejo y demás, la posibilidad de esto, del autogobierno, ¿no?, de que la gente del lugar de alguna manera trabaje y empiece a andar, digamos, el camino del autogobierno. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Cuál es tu mirada de todo esto, de toda esta obra no ejecutada, Cora? Sí, es así, o sea, realmente el fondo se debería haber ejecutado entre 2012 y 2015, y tal cual como se señala, se ejecutó en un porcentaje bastante inferior, digamos, al esperado al 2015. El autogobierno, en realidad, ¿cómo podemos pensar el autogobierno, no? Porque lo podemos pensar de muchas maneras, pero como nosotros planteamos el autogobierno como un proceso que problematiza, digamos, ciertos modos de ser gobernados y que plantea ciertos límites a los abusos de poder o a los abusos de gobierno, o simplemente a los modos en los cuales se ejerce el gobierno, ¿no? El gobierno pensado puntualmente como conducción de conductas, como conducción de los espacios de posibilidad, no el gobierno como institución, ni el gobierno como una relación de dominación, sino como unas relaciones de poder. Relaciones de poder que se piensan como relaciones estratégicas entre libertades, ¿no? Entonces es posible pensar poder y resistencia. La UTD se instala en el 97 y con una fuerza importante en el 2000, con una enorme práctica de autogobierno. O sea, pone límites a cierto modo de ser gobernados, autogestiona fondos, establece, por ejemplo, los famosos proyectos productivos, que hace de los planes trabajar proyectos productivos, ¿no?, que todavía hoy están vigentes, con un valor agregado, ¿no?, que genera muchísimo trabajo en una ampliación territorial enorme, que permite hacer otro tipo de actividades a nivel territorial, local, etcétera, que van marcando, digamos, procesos de autonomía, ¿no?, que no necesariamente son contra Estados, porque hay un diálogo con los Estados, sobre todo con el Estado Nacional, pero por una herencia de haber sido trabajadores YPFianos, de ser YPF, una empresa nacional, que permite estas prácticas de autogobierno, ¿no? El autogobierno siempre es en relación o en diálogo con otros espacios, ya sea los estados, otras organizaciones, fundaciones, etcétera. En el caso puntual de la UTD, Sí, Cora, que tiene una marcada práctica de autogobierno. Claro, como la famosa comunidad de Caracol del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ahí en México, ¿no? La comunidad del buen gobierno, como en su momento le Claro, sí. De hecho, la UTD ha sido muy vinculada con el zapatismo. Obviamente el zapatismo no se puede reproducir de manera idéntica, pero sí sus resonancias, digamos, en el resto del mundo, porque ahora con la última gira por la vida que ha hecho el zapatismo, pero tienen elementos como, por ejemplo, resistir para reexistir, la afirmación de la vida, la lucha por la vida. Esos elementos resuenan mucho en estos espacios tan ricos en recursos naturales y tan pobres, ¿no?, a nivel económico, estructural, social, como es el Departamento General San Martín, Cora, por ejemplo. Acá está Nico, a ver si podemos... A ver, ¿ahí me escuchás, Cora? Ahí te escucho, sí. ¿Qué ahí tal? Te escucho. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola, Ruiz te ¿cómo? saluda. Bueno, Cora, viendo hola. realmente el documento maravilloso que has puesto a consideración de la gente, entre reparación y resistencia, te pregunto, digo, en las últimas décadas hubo una inversión o un intento de inversión por parte del gobierno en lo que es la producción justamente de energía, de hidrocarburos, porque digo... hoy es notorio que la energía es fundamental para el desarrollo de la vida misma, y por darte un ejemplo, a ver, la energía en cierta forma pasa por Salta y tiene un costo bastante inaccesible. Digo, por lo que he podido apreciar en el documento tuyo, es como que ha venido en decadencia, ¿no? El hecho de la producción de hidrocarburos y en definitiva... Salta en materia de política energética. ¿Esto realmente es así? ¿Cómo lo ves vos? Sí, vieron que en el artículo hay algunos datos duros, digamos, que tienen que ver con esa caída en la explotación y en la explotación del petróleo y en la búsqueda del petróleo, ¿no?, y del gas. Importante entre los 90 o el inicio del 2000 y el 2008, 2015, etcétera. Ha sido muy importante que ha llevado, digamos, a que los pozos pierdan su riqueza, pierdan su
fuerza, etcétera, que es algo también que ha sido muy cuestionado por la UTD. La UTD ha presentado proyectos a nivel nacional, a nivel provincial, para volver a explotar ciertos pozos de petróleo, de gas, etcétera. Y a nivel provincial se plantean ciertos procesos de autoabastecimiento, pero mediante privatizaciones, terciarizaciones o concesiones, ¿no? que implican otra vez, digamos, ciertos procesos no solo de encarecimiento, sino de pérdida de la riqueza del recurso natural. Y a su vez, sí. 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 No, eso estaba... Eso. Bueno, quería decirte que lo tenemos acá a Ramón Villa. Él viene del lugar, o sea, él es de Rivadavia y tiene una mirada también seguramente una opinión muy formada de todo lo que fue la implementación del Fondo de Reparación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vi que estaba con ganas de hablar, digo, le vamos a dar la palabra. No, sí, muy interesante. Escucha, ¿qué tal, Sergio? Gracias por invitarme. Buenas tardes a tus colegas. ¿Cómo le va, Ramón? Sí, ahora te escuchaba atentamente y claro, quizás la visión mía es desde la realidad, es de haber vivido y de haber sufrido la situación. Yo soy nacido en Rivadavia, soy cuarta generación de chaqueños, del Chaco salteño, y sé lo que fue el deterioro que vinimos sufriendo durante tantos años en todo el norte, no solamente Rivadavia, sino San Martín, Orán, todo lo que es el norte, pero especialmente Rivadavia, lejos el más pobre, ¿no?, de los 3 departamentos, donde esta ley, creo que el espíritu de la ley del Fondo de Reparación Histórica es muy bueno, obviamente que es bueno, si nunca antes un gobierno había tenido la mirada hacia el interior profundo, ver que tengamos una ley donde después de habernos empobrecido, sacando todos los recursos naturales, petróleo, gas, madera, en Rivadavia y todas esas cosas, digo, bueno, es hora que algún gobierno, el Estado, ya acá empiece a reparar todo el daño que nos hicieron durante años. Así que, por supuesto, yo no levanté una mano, levanté las 2 manos y creo que fue por unanimidad. Inclusive la gente de Rosario la Frontera, el Valle, que es otra realidad de la que vive el norte, apoyó fuertemente esto. Y bueno, se dieron algunas cosas que con el tiempo se fueron reclamando. Yo asumí diputado oficialista con el gobierno de Urtubey y después el último periodo ya era uno de los más opositores al gobierno porque he visto que muchas cosas no se estaban haciendo como se había llevado adelante. Así que, pero también tengo que decir que la verdad a media no es verdad. Hay muchas cosas que se dicen del Fondo de Reparación. Primero que no son 220 millones, en definitiva vinieron 185 millones. Segundo, lo que decía Nico es real, o vos dijiste real recién cuando el tratado por este préstamo se tenía que especificar en el momento que entraban a la provincia y allí fue donde el dinero se lo mandó a plazos fijos para que no se perdiera, pero de todas maneras igual la inflación que tenemos en nuestro país hizo que se fue devaluando ese dinero. De las 44 obras, yo voy a hablar de las obras en general de los departamentos. Yo, así como he sido muy fuerte crítico de que no se terminaron las obras, que faltaban obras y que venía reclamando constantemente, también tengo que decir que no es verdad que no se hizo nada, porque escuché en el último periodo como diputado en la Cámara decir, no se hizo nada, se robaron los 185 millones. Eso no es cierto. Porque hay obras, se quedaron obras, y del total de obras se han hecho, hasta que finalizó lo que eran fondos de las 175, casi el 86-87%, casi Claro. el 90%. Bueno, Ramón, sí. Entonces, Emilia, en ese por sentido, te digo, y obras, pero fueron como la Ruta 13 que va a Santa Victoria. 2 veces se la hizo, Sí. ¿o no? Perdón, la 13 no es la de Santa, la 54, la 13 es la que arriba de Banda Sur, Banda Sur, sí. se hicieron hospitales, se hicieron escuelas, se hicieron centros sanitarios. Te puedo dar todos los listados de todas las cosas que se finalizaron, sí. No, Nico, por No estoy favor, defendiendo, querés- sino Ramón, las cosas hay que decirlas como son, A lo que en yo voy, en definitiva. su momento se trabajó en la Cámara de Diputados y digo, al momento de asignar las obras, todos sabemos que Rivadavia, en especial Rivadavia Banda Sur, es el departamento más pobre, no de Salta, sino de la República Argentina, junto a Ingeniero Juárez en Formosa, pongámosle. Así es. ¿Por qué solamente 20 millones de la cantidad total al departamento más pobre? O sea, ¿quién reguló eso? Porque según lo que decía el propio gobernador,
No, eso se va a trabajar en conjunto con los intendentes y los No. diputados del lugar. ¿Cómo fue? No, los cupos se los hizo de acá del gobierno, obviamente, y allí se hicieron las obras, inclusive se tendría que haber dado más participación para consensuar las obras que se hicieron, porque muchas no eran prioridad, digamos, para las necesidades de la gente. Pero bueno, avanzaron con los intendentes de ese momento y dijeron, bueno, vamos a hacer tal y cuales obras, y se avanzó. Lamentablemente fue así, y hay obras que no se terminaron y eso fuimos. Y con respecto a la... Hubo obras que se inauguraron y estaban a medio hacer también. Hay en 9 el departamento de San específicamente. Martín, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, perdón, para ir despidiéndola, Cora, que nos está escuchando. Cora, ¿me escuchás, no, Cora? Sí, los escucho atentamente. Bueno, ¿tenés algo para agregar de lo que dijo el exdiputado Villa? ¿O te puedo hacer la última pregunta? Simplemente no ha recibido nunca, digamos, o sea, realmente como lo expresó, era algo esperado, ¿no? El proceso de reparación ha sido esperado históricamente y sigue siendo resonante en la... Y seguimos esperando reparaciones históricas en Exacto, Rivadavia, porque bueno, seguimos teniendo exacto. un alto nivel de NBI. Cuando vino el gobierno anterior, nacional, bueno, yo también festejé porque dije, bueno, vamos a tener cloaca en todos los pueblos, viste, algo fundamental. Sin embargo, se hizo el inicio y las obras ni siquiera se terminaron. Allí están los agujeros abandonados y todas esas cosas. Bueno, antes que se vaya Cora también, bueno, quería agradecerte, te habla María Emilia. Hola, la verdad Mariela. que increíble, yo también leí todo tu artículo y me encantó. Y lo que más me gusta es que no hace foco ni menciona a una o a varias personas, sino esta cuestión de lo maravilloso que es poder presentar un proyecto que pueda solucionar muchas áreas, pero que a la vez quizás mencionas algo que decís, el modo en el que se hizo. No estás haciendo referencia al proyecto en sí, sino quizás al modo, y que también hay que tener en cuenta que eran muchísimas obras que abarcaban no solamente infraestructura, sino esta cuestión también de jubilados, de salud, de educación, tantas cosas que abarcarlas, como bien decía el gobernador, que una de las periodistas le pregunta simultáneamente, todas a la vez, donde también tenés que tener muchísima mano de obra, gente capacitada, especializada que pueda llevar todo, una administración. La vez pasada hablábamos sobre el bacheo de las calles. Si nos complicamos por poder pavimentar un tramo de una cuadra de 100 metros, imagínense lo que es poder llevar a cabo toda esta cuestión en 3 años o en 4. Es obvio que hasta el día de hoy se tienen que seguir Pero pasaron más de haciendo. 10, Emilia. Claro, obvio. El retraso fue claro, pero muchas Claro. obras terminaron no en el plazo que se habían fijado, sino años después. Pero hay algo que también es verdad. Esto empezó con el Fondo de Reparación Histórica y después allá por el 2016 vino Se el plan sacó del, otro préstamo, el del plan del Bicentenario, Bicentenario. más o menos por el mismo monto, que estaba destinado también a terminar con esas obras porque o se devaluó mucho el dinero o váyase, pero Tal a lo cual. que voy es que fue muchísima plata y pasó mucho tiempo. Así es. Bueno, También para ir- creo que, Sí. ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Creo que lo que nos invita a pensar, digamos, esto, que el fondo, que en lugares como el Departamento General San Martín puntualmente, así como el fondo es complejo en sí mismo, o sea, como el Fondo de Reparación Histórica tiene una historia y una complejidad en su aplicación y por eso tuvo las dificultades que tuvo, también hay una heterogeneidad de espacios que lo podrían haber llevado a cabo, ¿no? No solo el Estado, sino, por ejemplo, toda esta cantidad de organizaciones sociales que son tan ricas en este territorio, ¿no? Entonces creo que, por lo menos en mi trabajo y en la proximidad que he tenido a la UTD, en Moscón y a otros espacios, creo que esos espacios tienen una larga historia de trabajo, o sea, de formación de mano de obra, etcétera, y a su vez el fondo de reparación está sustento en garantías de regalías hidrocarburíferas. Entonces, los ex-ipecianos consideran, digamos, ese proceso como una reparación de su lucha histórica en lo que fue el momento de la privatización de IPF, ¿no? Bueno, Creo que por ahí, o sea, lo que quiero decir es que es muy heterogéneo y que no hay que perder de vista estos espacios de organización más autonómica o más de autogobierno local que son tan relevantes en ese territorio.
Bueno, Cora, la verdad te queremos agradecer profundamente tu tiempo. Hay un hilo conductor a toda esta realidad, por eso cuando hacíamos mención a Chiapas en México, así como Chiapas en México y como el Departamento General San Martín, hay un denominador común. Una tierra rica y un pueblo pobre. Eso creo que es el denominador común. Y para ir cerrando, digamos, la charla contigo, vos haces mención dentro de las citas que haces en el artículo a Michel Foucault. Michel Foucault, bueno, tiene entre tanta bibliografía y producción Vigilar y Castigar, digamos. Vos sabés que estaba mirando, ¿no? Un poco investigando la obra de Foucault en Vigilar y Castigar. Está dividida en 4 partes. La primera es el suplicio, la segunda es el castigo, la tercera es la disciplina y finalmente la prisión. Dentro de este contexto, ¿en qué queda la lucha de los trabajadores desocupados de General Mosconi? Bueno, en realidad toda la perspectiva que atraviesa mi trabajo es Foucaultiana, pero no de la etapa de vigilar y castigar, sino a posteriori, ¿no? Cuando es posible pensar en Foucault la noción de gobierno, que es a posteriori de la noción de normalización, que se desprende de vigilar y castigar o del disciplinamiento, y permite pensar justamente las prácticas de resistencia como crítica, o sea, como hay ciertos límites a los modos en los cuales estamos siendo gobernados, pero eso no implica dejar de ser gobernados, sino comenzar a ser gobernados de ciertos modos, y quizá de los modos que nos permite cierto proceso histórico, de cierto proceso de subjetivación y ciertas territorialidades. Entonces, la UTD marca esos límites y crea otros mundos posibles, ¿no? Que son dialógicos, Claro, que Víctor, trabajan en relación con los estados. me hace y con las recordar mucho, organizaciones. perdón, Cora, me hace recordar mucho Sí, al sí. enfoque un poco más a la política vista desde un enfoque más clásico que más moderno, buscando más el bien común que esta cuestión del poder o ser gobernados y no poder objetarse ante ciertas formas de gobierno. En un enfoque clásico es como que la población puede quizás manifestar el descontento con alguna política de gobierno y el gobierno poder escucharlo, porque justamente es el bien común, no el bien de unos por ahí, pero la necesidad en ambos enfoques de tener que ser gobernados, pero no tanto con un enfoque más rígido, sino poder escuchar y comunicarnos con el gobierno. Cora, te Exacto, agradecemos. exacto. La vida, la posibilidad de la vida en común, digamos, pero siempre o sea, el de poner límites al ejercicio de gobierno implica la posibilidad de crear otros modos posibles para Así es. poder vivir juntos, digamos, ¿no? Entonces, esa afirmación en las diferencias es lo más rico del ejercicio de la política, porque permite esto, la problematización, permite la construcción, la creación, la transformación permanente. Cora, muchísimas gracias por tu comunicación, por tus palabras, por tu opinión. La verdad que fue un placer tenerte con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y será hasta otro momento. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos más con Muchas gracias Verdades a que ustedes. Incomodan. Hasta luego. Hasta luego, Cora. Muchas gracias. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me... Silvia, tengo que contarte algo. Al fin encontré a alguien que me gusta. ¡Qué alegría! Sí, me trata bien, se preocupa por mí. Tenemos todas las cosas en claro. ¿Y dónde lo conociste? En la cartilla de PAMI. Es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Yo había entendido otra cosa. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consulta la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir. Bueno, retornamos como la segunda parte de Verdades que Incomodan y quería contarle a la gente que nos está mirando que tenemos la presencia de Ramón Villa,
que fue diputado por el departamento de Rivadavia, precisamente uno de los 3 departamentos en donde se ejecutó, entre comillas, parte del Fondo de Reparación Histórica. Así que bueno, antes que nada yo le quiero seguir agradeciendo la presencia de Ramón e invitarlo a ver 2 declaraciones, 2 videos cortitos, uno de Rodolfo Urtubey y otro de Parodi, que en aquel momento era el ministro que llevó adelante, digamos, toda la negociación para conseguir el dinero y después la ejecución a través del ingeniero Juan Carlos Galarza del Fondo de Reparación Histórica en el norte. Ahí van los videos. Le vamos a pedir a las empresas cuando llamemos a licitación de que contraten a mano de obra del lugar, así que es todo un proceso, la verdad que entendemos nosotros favorable para esta zona. Hay una distribución de esta manera en los 14 municipios, recordemos que son en los 3 departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. La verdad que yo no sé si hay algún recuerdo de inversión de ese tipo. Es cierto que Tartagal recibió fondos por parte del Estado Nacional cuando sufrió el tema de la luz, pero con el perfil de obra que nosotros hemos llevado adelante, estamos hablando de redes de agua, de redes de gas, redes eléctricas, construcción de nuevas escuelas, reemplazar otros edificios ya existentes, la construcción de plantas depuradoras y sabemos que eso es una gran demanda. Bueno, todo ese tipo de obras, obras de pavimento, infraestructura urbana, la verdad que con esa dimensión yo creo que no hay recuerdo alguno. Bueno, ahí pasaban las declaraciones del exministro Parodi y acá lo tenemos a Rodolfo Urtubey también haciendo declaraciones. Cabe aclarar, digamos, que después abandona el cargo de la coordinación del Fondo de Reparación Rodolfo Urtubey para ser candidato a senador, ¿no? Claro, es así. A ver, en octubre del año 2011 el gobernador Urtubey hace el aviso, en noviembre entra justamente el proyecto a la Cámara de Diputados para transformar la ley. Y como director ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica aparece la figura del hermano, de uno de los hermanos del gobernador Juan Manuel Urtubey, en este caso Rodolfo, que lleva adelante el directorio del Fondo de Reparación Histórica por un periodo de 14, 16 meses, tengo entendido, y lo abandona para dedicarse de lleno a su campaña como senador nacional por Salta, obviamente cargo que terminó ostentando porque ganó las elecciones del año 2013, pero eso prácticamente... Veamos el video, a ver qué nos decía en aquel momento el senador. Sigue con las licitaciones, que van a abrirse los sobres, van a aparecer nuevas licitaciones, se van a ir adjudicando y una vez que se adjudiquen, después se va a empezar la obra, más o menos creemos que en mayo o junio estaremos empezando las primeras obras. ¿Hay prioridades en cuanto a las obras? Las obras van saliendo, como van saliendo según la complejidad, se van armando los proyectos, se van preparando las licitaciones y como vayan saliendo se van a ir adjudicando. De las que ya se han licitado, la más importante sin duda es la segunda etapa del Hospital de Mosconi, que es una obra muy importante, con un área para la mujer, ginecología, parto, área de emergencias, guardias, internación de mujer. Realmente impresionante esta obra, de todas las que hemos licitado hasta ahora, que han sido pocas, las primeras 5 que hemos sacado a licitación, esta sin duda es la más importante. Bien, ¿los intendentes o los legisladores de esos municipios le han manifestado la intención o le han comunicado de que se tome mano de obra desde la zona? Bueno, mire, le cuento, sí. El día martes que viene, sí, y lo convoco porque también va a haber una rueda de prensa, sí, me voy a reunir por primera vez con los legisladores, tanto senadores como diputados, que forman parte de lo que se ha llamado una comisión de seguimiento del Fondo de Reparación. Yo como titular del fondo voy a hacer el enlace con esa comisión de seguimiento, así que el martes vamos a tener la primera reunión formal para ponernos de acuerdo y recibir las inquietudes de los legisladores y a través de ellos de sus departamentos, y creo que la más importante va a estar ligada al trabajo de la misma zona, porque en realidad las obras ya están definidas y sobre eso no va a haber modificación. Bueno, así pasaban las declaraciones que hacía Rodolfo Urtubey cuando se hizo cargo de este proyecto del Fondo de Reparación Histórica. Bueno, Nico, acá está el... Claro, decía que había una reunión que iban a tener justamente con los diputados que formaban la comisión de seguimiento. A ver, uno escucha lo que decía Parodi, lo que decía Juan Manuel Urtubey, Rodolfo Urtubey en ese momento, y hoy lee el documento de Cora, con la resistencia esta de la UTD. ¿Por qué no se utilizó gente de local, empleados de Mosconi, de Rivadavia, de Orán,
para llevar adelante las obras porque hay una queja manifiesta por parte de esa gente. Y también destacar que con el 12,5% de avance del fondo, Rodolfo Urtubey lo abandonaba después de haberlo presidido, si se quiere, 14 o 16 meses, no recuerdo bien ahora, y darle paso justamente a la gestión de continuidad del ingeniero Galarza, Ramón. Bueno, en primer lugar te cuento que ha sido conformada una comisión por 3 diputados y 3 senadores. Obvio que esos diputados eran representantes de los 3 departamentos. En ese momento el senador Payo, el senador Lapat y el senador González, San Martín, Rivadavia y Barán, y los diputados Bernard, el diputado Astún y quien te habla, fuimos los 3 diputados, que al poco tiempo, no era que se iba a juntar para ver qué obras se hacían, no, ya estaban predestinadas, las obras ya estaban, sino para hacer un control de seguimiento. Y la verdad que después, al año y medio, después de haber comenzado los 2 años, quedó acéfala la comisión, porque terminó el diputado Bernard y el diputado Astún terminaron de ser diputados, se fue el senador Payo, así que... El único que quedó fue usted. Y el senador Lapat y el senador González en su momento. Así que el diputado únicamente yo. Entonces después estábamos pintados, esa es la verdad, y por eso hacíamos los pedidos de informe, que vos sos testigo las veces que hemos pedido informe al respecto. Inclusive lo trajimos al ingeniero Galarza en el año 2016. 2016 que dio un informe pobrísimo. Sí, donde dijo de que, o sea, sabíamos nosotros las obras que estaban, así que no nos podía mentir. Dijo, bueno, de las 175 obras, 85 obras están finalizadas, 65 están en ejecución y de las 65 algunas están muy avanzadas y otras lentamente. ¿Cuál ha sido una de las fallas más importantes que ha tenido el Fondo de Reparación? Empezar tarde, o sea, demorarse con las licitaciones, y avanzaba el tiempo y es lo que todos estábamos tan entusiasmados con lo que venía y no llegaba y que vamos a llamar a licitación. Y el tema de la UTD es cierto, todo lo que sea San Martín quizás no conozco, pero en Rivadavia no tenemos una UTD en Rivadavia y en San Martín, en Orán tampoco. Pero sí se tomaron, digamos, personal de cada lugar, salvo que no sea que se necesite personal especializado y no lo teníamos, pero allí sí se tomaron. Pero quizás San Martín habrá sido una cosa diferente porque ahí estaban organizadas los trabajadores y aparte desocupados. Donde hay territorios exactamente más carenciados debe costar mucho más poder edificar las obras que se puede hacer en la capital, por ejemplo. Totalmente. Volviendo al tema de, bueno, lo que estábamos hablando hace un momento de Cora, que hablaba justamente del modo en que se hizo. Quizás no en la mala fe o en esta cuestión de decir algo que no se hizo porque no se quería, sino por esta cuestión del modo. Hay un texto que decía Rodolfo Urtubey, que dice, no se inventó ninguna norma, organismo ni una administración exclusiva. Todo se hace y se maneja a través de organismos estatales, lo que dejen claro que no puede existir desvíos en el fondo o mal manejo del dinero, dejando en claro que la buena fe estaba, no el mal manejo del dinero. Cuestión que me parece que coincide mucho con lo que dice Cora en su texto, de que es esta cuestión del modo y el procedimiento quizás que no fue el adecuado. Es lo que te estoy planteando. Claro, a eso me quería referir, si estaba de acuerdo justamente con que no hubo un mal manejo del dinero y que fueron cuestiones más que nada administrativas de tiempo. Perfecto, a mí no me consta que hubo mal manejo si no lo hubiera denunciado, hubiera hecho una denuncia penal. Tal cual. Al respecto, lo que sí sé es que, como decía hace un rato Nico, se llegó al final, habían muchas obras, como lo dijo el ingeniero Galarza, ya había terminado el plazo, seguían con obras que estaban en construcción, otras que no, y tuvieron que buscar otro empréstito para poder tratar de finalizar esas obras que dijo que estaban en... Pero hoy, en la actualidad, 2022, Salta sigue siendo una provincia emergente, o sea, de emergencia. Emergencia hídrica, emergencia agropecuaria, emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, emergencia de todo. Bueno, yo les quiero... Y estuvo el Fondo de Reparación y estuvo el Plan del Bicentenario. Entonces, ¿por qué seguimos siendo una provincia en emergencia? Eso es lo que yo no entiendo. Pero también creo que ahí viene una cuestión también de nación, porque siempre las provincias del norte fueron como las... más delegadas a último, digamos. Claro, pero la yo estoy viendo que acá hubo plata y seguimos igual, no avanzamos ni para atrás. O sea, creo que vamos más para atrás que para adelante. Yo le quiero responder de alguna manera a lo que estaba leyendo Emilia, que no hubo, y también compartirlo con usted, que no hubo mal manejo o no hubo mala intención. Yo creo que no es una cuestión de mala intención, es una cuestión en todo caso, de rendición de los fondos. Exacto. Nunca se vio la liquidación de la emisión de la deuda, nunca.
Eso todavía no está... Sí, señor, es así. Eso es uno de los pedidos de informe que nunca se vio respondieron. los gastos de los abogados, de los asesores, de los agentes de colocación con las comisiones discriminadas para poder hacer el cálculo del TIR, de este famoso cálculo un indicador que se usa para la rentabilidad, digamos, de la inversión. Totalmente. Nunca hubo eso. Entonces, ¿de qué buena fe me hablan? Totalmente, y nunca contestaron tampoco, porque se puso a plazo fijo ese dinero, cuáles fueron las rentabilidades que tuvo el plazo fijo de ese Alguien esa ganó, plata. yo le puedo asegurar Ahora, que ¿por qué en el Banco Macro? ¿Alguien me puede explicar por qué todo lo que tiene que ser con la provincia tiene que ser en el Banco Macro? ¿Por qué en el Banco Macro? Porque el Banco Macro gobierna la provincia de Salta, no tenés duda de eso. Dicen que ponen los gobernadores, ¿usted qué opina? Obvio. No tengo dudas. No tiene dudas. No, al respecto de eso no. Nosotros venimos luchando contra el Banco Macro hace tanto tiempo, cuando he sido uno de los grandes críticos con la ley. 2 años, 1 año y medio antes de que se venza el contrato de Urtubey, lo volvió a renovar. Le dio una prórroga hasta el 2026. Totalmente, nos opusimos en su momento, pero bueno, después nos pusieron la zanahoria ahí para que vamos diciendo, bueno, a ver, los departamentos, las necesidades que tienen, vamos a ponernos de acuerdo. Listo, modifiquemos la ley. Le modificamos la ley, le modificamos con los senadores y le pusimos... Necesitamos banco en Santa Victoria Este, banco en Rivadavia, banco en González, bueno, los 3 departamentos más, bueno, todas las obras, cajeros automáticos donde no había, todas esas cosas, les modificamos. Bueno, fue al Ejecutivo, aprobamos el senador y diputado por unanimidad, y vetó, el gobernador vetó esos artículos que modificábamos. Y después nos llaman el fallecido dueño del Banco Macro a una reunión que fuimos, 2 diputados y 2 senadores, donde nos dijo que íbamos a hacer un acuerdo, que sí se iba a hacer, que el acuerdo... Mentira, entonces no aparecieron. Y culpa de eso hay situaciones graves, gente que no puede cobrar en los cajeros, que viaja kilómetros y están los cajeros sin plata, o por ejemplo, comerciantes que se tienen que trasladar de 180 a 200 kilómetros a un banco para hacer el depósito. Realmente las causas son terribles. Estimado sin embargo, Sergio, ¿qué quiere que le diga? A ver... Voy a tomar una frase de mi bisabuela, Angélica Napolitano. Ella siempre me decía, piensa mal y acertarás, muchachito. Yo voy a pensar mal. Y el tiempo En ese momento había un director del fondo, un director ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica que quería ser candidato a senador. Nacional. Para ser candidato a senador nacional tenés que bancarte una campaña. Claro, necesitaba la platita. La plata estuvo, el señor fue senador nacional, ya es senador nacional, mandato cumplido. La abuela me decía, y me atormentó de chico en eso, piensa mal y acertarás. Entonces no veo el hecho de pensar bien en esto, o sea, si en definitiva lo mal que pensé, el tiempo me lo termina dando en razón. En fin, bueno. Ramón, te quería consultar, vos sos del departamento de Rivadavia, te vamos a mostrar la imagen del departamento con sus respectivas localidades, digamos, y hay 3 intendentes que está arriba, que no estaba en aquel momento, que Nerón, que viene de la comunidad originaria. Asumió hace 2 años. Sí, después que está en el medio. Y ya lleva... ¿Quién es? Con un periodo, Ata Gerala, lleva un periodo interrumpido y tiene ya 24 años de intendente de Rivadavia, Banda Norte, con causas en la justicia. ¿Él es el que se le quemó la camioneta? Exacto, lo robaron hace poco y dice la camioneta. ¿Le puedo pedir, por favor, lo aprovecho al Rana que lo tengo acá, que cuente la anécdota de cómo se fue con 1,5 millones de pesos de la caja de la comuna, del municipio de Morillo, y después, o sea, siendo legislador, es como que volvió al municipio y se levantó la sanción. Año 2011. Sí. 2011, la intendente que asume en su momento, Marcela Carabajal, hace una denuncia concreta, con pruebas, por supuesto, donde cuando fueron a hacer la rendición del traspaso del municipio, los propios funcionarios del intendente le dijeron que, bueno, esto hay, esto no hay, y hay 1.300.000 pesos en ese momento, lo que lo tiene el poder del intendente. La intendenta informó a la Secretaría de Estado de Municipalidad de hacer una carta documento que deposite en las cuentas de la municipalidad del banco, nunca lo hizo, fue denunciado por peculado, se lo imputó, se lo procesó y quedó allí, dormida la causa. ¿Sabes por qué le pregunto? Bueno, después volvió, a los 4 años volvió y ha sido diputado y luego es nuevamente intendente. ¿Y el señor de abajo? El señor de abajo es el intendente de Banda Sur, que también tiene causa judicial, lo he denunciado, quien le habla lo denunció. Cuenca. También Cuenca, por exacciones ilegales.
este señor quiso adueñarse de alrededor de 20 y pico de miles de hectáreas, donde le pidió a los poseedores de ese lugar, que se llama Esquina Grande, que le cedieran la posesión, que él iba a hacer el juicio de usucapión para quedarse con las 24.000 hectáreas y que le iba a dar el 10% a las 10 o 12 familias que estaban en ese lugar. Con pruebas, lo denunció a la justicia, fue imputado por excesiones ilegales y la causa duerme allí. Por eso digo de que muchas veces se habla de la política, pero no hablamos mucho de la justicia. Ramón, quiero preguntarle a usted que conoce la zona, ¿es verdad que Mario Cuenca vive en un... No es Mario Cuenca perdón, que Cuenca, Leopoldo que Cuenca. Polo Leopoldo Cuenca, ¿es verdad que vive en una mansión como la de los Emiratos Árabes y alrededor hay palos con lonas negras que son las casas obviamente de los ciudadanos de ahí? ¿Realmente eso es así como lo cuentan? Sí, realmente se nota, es algo que no se entiende ante tanta pobreza, una lujuria de tener... Claro, bueno, eso suele pasar, ¿no? Que siempre Bueno, pero yo lo dije, yo dije desde que ingresé a la Cámara de Diputados, donde tenemos en Rivadavia tenemos los 3 municipios más pobres con los 3 intendentes más ricos. Y no se entiende cómo... No se entiende, pero no solamente en Rivadavia, en muchos lugares. En un momento, por decir, el foro de intendente me declaró persona no grata porque venía, no castigando, sino diciendo lo que yo veía de los intendentes. Un intendente donde tu pueblo, que vos ves que tiene una carnicería, que tiene una motito y que de repente después tiene fincas, camiones, casas y mucho dinero. Escúchame, con un sueldo de intendente no podés generar esa riqueza. Entonces también falla muchísimo fallan los controles del Estado mismo para ese tipo de cosas. Y todo eso hace que se descrea en la política. Y soy un gran defensor de la política. Creo que la política la debemos defender todos, porque defender la política es defender la democracia. Pero por personajes que lamentablemente utilizan la política para enriquecerse, nos matan a todos. Volviendo al tema del fondo de reparación, justamente el acuerdo era con los intendentes. Por eso yo traje las imágenes, porque justamente eran ellos, en acuerdo con la gente del fondo, digamos, de reparación histórica, tenían que llevar adelante la ejecución de las obras. Puntualmente, ¿qué obras se hicieron con el Fondo de Reparación en Rivadavia? No, se hicieron varias obras. Sí, ¿Se hicieron todas las que estaban programadas? No, han quedado pendientes, por ejemplo, en Morillo, el hospital de Morillo. Se hicieron, por ejemplo, lo que escuchaba hace un rato Rodolfo, me he olvidado, redes eléctricas, que hoy la red eléctrica sale con alta tensión de la ruta 81, de la 34 sobre la 81, se hizo en Rivadavia Banda Sur, se hizo la ruta 13 parcialmente, se la terminó ahora con el gobierno nacional, se hizo la ruta 54, se hicieron colegios, escuelas, puestos sanitarios. En el 2022, obviamente, pasaron muchos años, pero evidentemente va avanzando, lento, pero avanza. Es verdad, Nico, decías, ya llevamos 10 años de la reparación histórica, pero se van viendo algunas cosas que no hay que dejar de lado, que sí se están haciendo. Hace poco hablaba con el ministro de Economía, Roberto Díaz Bayur, y él nos comentaba de que justamente las deudas se están pagando del fondo, que quedaban 4 pagos, y haciendo un análisis de los últimos gobiernos, que eso te quería preguntar también, lo que venimos viendo de Urtubey, el gobierno de Gustavo Sáenz. En este gobierno puntualmente las obras aumentaron un 600% en cuestión comparadas con otros gobiernos que si bien no tapa quizás lo que quedó latente de otras gestiones, pero que se están haciendo ahora, no como para decir, bueno, ahora yo voy a subsanar el daño del otro, sino es mi gestión y bueno, hago esto. Porque es así, cuando se va un gobernador deja baches, igual como cuando se va un presidente, y el que asume tiene que hacer una continuidad, pero si vamos a tener que volver a que el otro pague, por ahí nos complicamos. Ahora, en esta gestión actual, con estas obras que se están haciendo, lento, mucho lo que va avanzando, ¿qué opinas sobre esta cuestión de lo que se va generando, lo que se va haciendo, y si este 600% de obras es real? No sabría decirte, la verdad que me sorprende el monto, la cifra que me estás dando. O sea, lo que yo te quiero decir, lo que me preguntaba Nico y me preguntaba recién Sergio, es que muchas de las obras del Fondo de Reparación histórica. También. No, esas somos nosotras. El Fondo de Reparación Irónica. Se hicieron y algunas terminaron en el 2017, 18... 19, se fueron terminando lentamente y algunas quedaron allí paradas, que ni siquiera se comenzaron. Hay algunas que se comenzaron durante el año 2018 y se están inaugurando ahora, o sea, fueron continuidades, pero la verdad que... Sí, dice que se invirtieron 2.500 equipos médicos,
2 millones aproximadamente en obras de hospitales, tanto en González, Tartagal, y bueno, y entre otros, y esas fueron entre 2020 y 2021, más que nada en sistema de salud. Con fondos nacionales, ¿no? ¿Cómo? Fondos nacionales. Claro. Quería preguntarte, Ramón, porque el proyecto de ley, de la ley 7000 y pico, que contempla el Fondo de Reparación Histórica, decía que esta comisión bicameral del Senado y de diputados, junto a la auditoría de la provincia, iban a controlar las obras. ¿Existe realmente la auditoría de la provincia o es un mito? O sea, yo tengo 38 años, la he sentido nombrar un montón de veces, pero le pregunto, ¿realmente existe la auditoría o es un mito? No, lo dije hace un rato, si hubiera habido un control que era fundamental, que lo hiciera, que lo haga permanentemente la auditoría de la provincia, no tendríamos estos problemas y no tendríamos no solamente estos intendentes que te digo que fueron denunciados, sino otros intendentes de acá, el Valle del Lerma y de otros lados de la provincia de Salta, que justamente por no tener el control, por allí termina un Juan Pérez denunciándolo penalmente y terminan avanzando con la causa. Y eso tendría que ser obra de la propia auditoría de la provincia. Y hoy, lamentablemente, tengo que decirte de que fallan los controles. Y ojalá que después de esta nueva reforma de la Constitución empecemos a mejorar el tema de control, ¿no? Porque eso hace la credibilidad a un gobierno, ¿no? Totalmente. Sí, vos tenías un video que quería compartir con... Sí, quería compartirlo y acá, a diferencia de la Cámara de Diputados, nos manejamos con un buen lenguaje, porque somos personas instruidas, no usamos palabrotas o palabras fuera de lugar. Y otra de la cosa que esto también se diferencia con la Cámara de Diputados, acá es como que manifestamos algo y le damos lugar a la persona para que conteste, cosa que algunos diputados no lo hacen. Esto fue lo último de resonancia que hubo en la caja de resonancia de los programas del pueblo, como se le llama a la legislatura, a la Cámara de Diputados. Esto es lo último que sucedía respecto al Fondo de Reparación Histórica y al Plan del Bicentenario allá por octubre del año pasado. Le escuchemos a la diputada que hace mención y ahí sí quiero y darle justamente la posibilidad a Ramón Villa que se exprese y conteste respecto a lo que va a escuchar, porque en su momento no pudo hacerlo, ¿vio? Parece que son bastantes autoritarios en la Cámara, hablo yo y si querés contestarme lo lamento. Bueno, veamos veamos por favor el video, señor director. Estén conformes a aquello que se presupuestó. No hace bien ahora traer a colación los años en que se chorearon, y repito ese término, el Fondo de Reparación Histórica, 220 millones de dólares. Y uno de los diputados que mientras estoy hablando está levantando la mano y la sacude pidiendo nuevamente la palabra, minutos antes lo estaba haciendo, formó parte de la comisión de seguimiento de los fondos de reparación histórica. A mi municipio no llegó jamás, sin embargo yo autoricé, pero no llegó. Ellos que llevan años también son responsables del control. En sus narices se choreaban, porque no se robaban. Bueno, ¿se refería a usted? Se me refería a mí. Y, se choreaban, dijo. Sí, yo dije también que había pasado eso también en el municipio y claro. Los concejales no ella no mira el ojo, mira la página del ojo ajeno, porque creo que fue dice, como concejal tuvo como 5 periodos. Bueno, vos sabés que a mí me tocó muchas veces responderle, no solamente en la Cámara, algún diputado, alguna diputada que por allí menciona el trabajo legislativo. Y yo tengo que decir de que legislativamente tengo varias leyes, tengo muchísimos proyectos de resolución, declaración, inclusive he visibilizado denunciando a mi propio gobierno abandono de personas y a la justicia misma de no accionar con la niñita Huichí de Salto a la Sierra. Ramón, te agradecemos profundamente la presencia, la verdad que fue ha sido un placer. Se quedó corto el tiempo, nos está quedando corto, quiere decir que vamos bien. Muchas gracias Emilia, muchas gracias Emilia, muchas gracias Nico. Y nos quedó pendiente el tema del día, que son las violaciones a las niñas indígenas, ¿no? Que eso da para mucho. Un tema que tenemos que tocarlo. Así es. Y te vamos a invitar para eso. Cuando quieran, a disposición. Ustedes saben que este sábado se conmemora, 2 de abril, se conmemora una fecha significativa para los argentinos, un homenaje a los veteranos y a los familiares de los veteranos de los héroes de Malvinas. Nosotros no quisimos dejar pasar este momento y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con este homenaje a nuestros héroes. Soy Carlos, pero podría ser
Pedro, Diego o Luis. Y estas son unas líneas que me hubiese gustado escribirles o... Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok.